Ya, en este momento vamos a entrevistar a la señorita Ana María Treyes, que es gerente general de la Asociación Peruana de Porcicultores. María, quería preguntarle ¿qué opinas sobre el sector porcino y se desarrolla en el Perú? Bueno, el sector porcino se ha desarrollado en los últimos 30 años en el país a través de la crianza tecnificada, lo que es la crianza comercial, ¿no? En Perú existen más o menos 3 millones de cabezas de ganado porcino, de las cuales aproximadamente un 30% corresponde a lo que es la crianza comercial, crianza tecnificada, que está ubicada en prácticamente en toda la costa del país, ¿no? Donde hay posibilidad de abastecimiento de insumos como el maíz, la soya, el chupú nutritivo, que son los insumos principales de la alimentación porcina, ¿no? La producción realmente se ha venido desarrollando con un crecimiento aproximadamente de un 6% anual, ¿no? Es una crianza relativamente una industria que se está desarrollando de forma interesante, básicamente en más integraciones, en producción, como les digo, en toda la cadena, y sí en los últimos años ha tenido también un desarrollo casi estable, y en el último año, por ejemplo, sí realmente hemos tenido una situación un poco difícil por el hecho, por ejemplo, de que, dado que nuestro 80% casi del costo de producción corresponde a lo que es el costo por alimentación, usted sabe que todas estas incertidumbres en el mercado internacional ha hecho que los agentes especulen con los costos de los insumos, ¿no? Entonces el maíz, la soya prácticamente se han duplicado en los últimos 3 años en precios, entonces tenemos costos muy altos que lamentablemente no se pueden trasladar al usuario final, ¿cierto? Entonces, al igual que la avicultura, nosotros dependemos mucho de estos insumos principales, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, tratáramos de vender o alimentar orgánicamente a los cerdos, no se podría vender mucho la carne por el mismo motivo que es orgánico y sería más caro. Claro, en realidad prácticamente la producción de cerdos se puede decir que es natural. En este momento, ¿no? Los animales se alimentan básicamente todo lo que es su producto en trigo, maíz, soya, incluso suelo de leche para los lechoncitos. Entonces realmente no hay muchos, que les digo, aditivos que se utilicen, por ejemplo, que puedan tener límites máximos de residuos al final. Entonces realmente el producto es natural, ¿no? Pero sí, definitivamente, justamente los costos hacen que el producto no sea en este momento tan rentable a los productores, ¿no? Los márgenes realmente ahorita están muy cortos, ¿no? ¿Y cómo cree usted que nosotros podríamos influenciar a los consumidores para que puedan consumir más la carne de cerdo? Claro, en este momento nosotros como asociación, bueno, tenemos ya 24 años de existencia y estamos justamente promoviendo permanentemente el consumo de cerdo. Lamentablemente hay ciertos mitos, prejuicios por parte de los consumidores que, bueno, obviamente piensan que la carne no es saludable, de repente proviene de una crianza que no es tan tecnificada, higiénica, entonces eso hace que se limite un poco el consumo, ¿no? Pero definitivamente nosotros, los productores asociados que están en todo el país, podemos asegurar al público consumidor que la carne de cerdo es una carne muy saludable, incluso mucho más económica, por ejemplo, que la carne de res o que incluso otros cortes especiales de pollo, ¿no? Es una carne muy económica, muy saludable. Es más, yo creo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que a nivel mundial la carne de cerdo es la que más se consume en todo el mundo, ¿no? De cada 100 kilos que se consumen de carne en el mundo, de diferentes carnes, 45 kilos corresponden a la carne de cerdo. Entonces realmente en el Perú tenemos todavía un consumo bastante bajo, que estamos oscilando entre los 4.5 y 5 kilos de lo que es carne fresca y 2 kilos aproximadamente de lo que es embutidos, pero nosotros pensamos que no fácilmente, sino realmente tenemos un techo muy amplio por cubrir y tranquilamente podríamos hasta duplicar este consumo, obviamente en base a educación del consumidor, ¿no? Enseñándole a las amas de casa qué diferentes platos se pueden preparar con la carne de cerdo. La gente piensa que solamente los chicharrones o las chuletas, no. Tú puedes preparar, por ejemplo, el seco o yuquito, todos los platos de diario, igual que con la carne de pollo o de res, se puede preparar con la carne de cerdo y te va a salir mucho más sabroso. Entonces, todas esas cosas, formas de preparación,
También el ama de casa piensa, por ejemplo, que la carne de cerdo es como hace 30 o 40 años que tenía mucho porcentaje de grasa, o que también necesitaba cocinarse después 2 o 3 horas, y no es así, ¿no? El cerdo es un animal muy tierno que va al beneficio aproximadamente a los 140, 150 días, ¿no? Es un animal muy eficiente, con gran producción de carne. Entonces la carne realmente que se obtiene del animal es una carne muy magra y muy tierna, ¿no? Porque es un animal joven. Entonces realmente no necesita cocinarse mucho, no necesita prepararse ni aderezarse tanto como en otras carnes, ¿no? Simplemente la preparación es muy fácil, y eso es lo que nosotros queremos seguir educando al consumidor, ¿no? A los amas de casa. Y entonces permanentemente hacemos este tipo de campañas, ¿no? No por televisión, que lamentablemente pues es una cosa muy costosa, ¿no? Ni por los medios de periódicos inclusive, pero sí, por ejemplo, a través de los mismos puntos de venta en los supermercados. Por ejemplo, hacemos promociones de precios, obsequiando recetarios, etcétera, ¿no? Se podría decir que nosotros somos cerdo número uno. Bueno, en este momento, sí, nosotros, o sea, desde el año 2002, el Perú tiene acceso al mercado de exportación, pero a lo que es Comunidad Andina. Entonces, hemos exportado a Ecuador, algo a Colombia, pero nuestro interés, lógicamente, lo que es la crianza de las granjas, pues más importante, es poder tener la posibilidad de acceder a la exportación en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, Japón, Corea, que son mercados muy interesantes, consumidores, grandes consumidores de carne de cerdo y grandes importadores también. En este caso, nosotros, por ejemplo, en los TLCs que hemos firmado con la Unión Europea, con Japón, hemos obtenido cuotas de acceso, pero para eso tenemos que preparar el país. Entonces hay que hacer la exportación de productos alimenticios realmente es cumplir con todos los requisitos, ¿no? Por ejemplo, Europa y obviamente Asia son países muy exigentes en cuanto a lo que es inocuidad alimentaria, y en este momento, por ejemplo, estamos en un programa de erradicación de una enfermedad que se llama fiebre porcina clásica. Esa es una enfermedad que, al igual que la fiebre aftosa, limita el comercio internacional. Entonces, mientras un país no tenga zonas libres o sea país libre, no puede exportar al mercado, por más que las granjas no tengan ningún problema, que sean granjas saludables, ¿no? Entonces estamos en un programa que debemos más o menos declarar zonas libres, por ejemplo, en unos 2 o 3 años. Entonces ya vamos a tener la posibilidad de exportar a estos mercados interesantes, como lo hace Chile. Por ejemplo, Chile es un país que, por ejemplo, no tiene las ventajas comparativas que tenemos nosotros, como un clima templado, como disponibilidad de insumos, ¿no? Y sin embargo, Chile exporta $400 millones al año en carne de cerdo solamente, ¿no? A lo que es estos mercados que les he comentado. Pero sí, nosotros justamente tenemos esa expectativa, tenemos las granjas tienen mucho interés en poder acceder al mercado internacional, y se vienen preparando, haciendo inversiones, y por ejemplo también registrando lo que es la parte de los mataderos, que son los frigoríficos donde se van a beneficiar los animales, para procesarlos y convertirlos pues ya en cortes especiales o embutidos que podamos enviar a estos países grandes consumidores, ¿no? ¿Y qué productos más o menos cree usted que podrían tener mayor acogida para poder exportar a los consumidores? Bueno, lo que es carne fresca básicamente, ¿no? Carne fresca, los cortes especiales que son los jamones, los lomos, ¿no? Las chuletas, ¿no? Y la pulpa, por ejemplo, que es cuando tú deshuesas la pierna o el brazuelo y obtienes pulpa de carne, ¿no? Esos son cortes especiales. Ahora, también en algunos países se exportan, por ejemplo, las carcasas completas, que es el cuerpo del animal sin la cabeza, o ya obviamente los productos procesados que corresponden a lo que son las fábricas embutidoras, ¿no? Por ejemplo, lo que son las salchichas, los jamones estos ahumados, ¿no? Los chorizos y esto, ¿no? Podríamos encontrar buen negocio en vender carne en sí por trozos al cerdo, claro, o sí, en hacerlo embutidos. Claro, en ambos casos es interesante. Ahora, lo que sí, definitivamente tenemos que ver países que te pagan mucho más, por ejemplo Japón. Bueno, ahorita Japón tiene un problema coyuntural por el efecto del desastre que ha tenido, pero Japón es un gran importador de productos pecuarios en general, de cerdo, consumen mucho cerdo, y básicamente lo que compran son más que nada carne, ¿no? Carne de cerdo, ¿no? Y compran cortes finos, se puede decir, o sea, son las chuletas, que son los cortes, se puede decir nobles, que se le llaman, que son los cortes más caros, ¿no? No importa, por ejemplo, los trimming, que son los recortes, por ejemplo, que se importan. Nosotros, por ejemplo, importamos también de Chile
nuestras fábricas de embutidos importan carne de cerdo de Chile porque es más barata, pero no compran, por ejemplo, pues los lomos o los jamones, sino compran los recortes que le llaman también trimmings, que son como pedacitos de carne que recuperan de cuando deshuesan las piernas, por ejemplo, los lomos, y entonces son como pedacitos de carne que al juntarlos hacen bloques, que al final es carne con grasa, pero eso sirve más que nada para hacer los hot dogs, las jamonadas, que son los embutidos, se puede decir, económicos, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene la carne de cerdo a diferencia de la vacuno o la de bovino? Claro, por ejemplo, que la carne de cerdo, o sea, para hacer solamente una comparación, por la eficiencia productiva. Por ejemplo, una marrana, o sea, una reproductora hembra, puede tener hasta 11, 12 cerdos por camada. Y en ese momento, con la mejora de la genética, el manejo, la alimentación, una marrana de alta genética puede tener hasta 2.6, 2.8 partos al año. Entonces esto implica que va a tener aproximadamente puede tener hasta 30 cerdos por marrana al año. Si cada cerdo te pesa aproximadamente 100 kilos a los 250 días, entonces una marrana te puede producir 3.000 kilos de carne al año. En cambio, si tú comparas solamente una vaca, tiene solamente una cría al año. Y esa cría al año, ¿cuántos kilos pesa en un año? 250 kilos. Entonces, compara 3.000 kilos versus 250 kilos. Entonces, por eso es que justamente la carne de cerdo es la que se produce con mucha más velocidad, facilidad, y obviamente sí de acuerdo a la disponibilidad que nosotros se tenga. Por ejemplo, aquí en el país tenemos por eso toda la costa, porque tenemos maíz que se produce en toda la costa, ¿no? En la zona del oriente también, ¿no? En la selva también hay varias granjas que producen cerdos en cantidades ya comerciales, ¿no? Entonces, sería que el cerdo se puede criar en cualquier parte. Claro, en realidad ahora tampoco no crean que el animal es muy rústico. Los animales realmente son bastante delicados. Por ejemplo, justamente para que tú tengas una marrana que tenga esos 12 lechones o 14 y que tú trates de que todos se mantengan vivos hasta el último día de su vida antes del beneficio, tiene que tener una serie de un manejo adecuado, ¿no? Donde se le pongan todas sus vacunas, todas sus aplicaciones de hierro, se le dé una alimentación balanceada. En una crianza comercial, por ejemplo, tú no le vas a dar al animal maíz, la soya y esto desde el primer día o desde que sale de la lactancia de la madre a los 22 días más o menos hasta que se le beneficia a los 150, 145 días. No, sino que son una serie de tipos de alimentos en base a estos insumos que les he comentado hace un ratito, pero son más o menos casi hasta 7 tipos de alimentos, que son básicamente en diferentes proporciones, ¿no? Incluso en el caso de los lechones tiene que ser solo el leche, o también la harina de pescado, por ejemplo, ¿no? Que también es un insumo muy costoso, pero también forma parte de las raciones alimenticias, ¿no? De acuerdo al manejo, un animal te va a rendir, pues, como te digo, los 100 kilos a los 150 días. Pero si ya, por ejemplo, como tenemos en el caso de las crianzas en la sierra, por ejemplo, ¿no? Que son estas crianzas caseras, familiares, con estos animales que no tienen alta genética, sino que son estos animales denominados criollos, que ustedes deben haber visto, esos negritos, no peluritos. O sea, obviamente sirve también como medio de alimentación para la subsistencia, pero en realidad no rinde mucho, porque tú llevas esos animales, a veces llegan hasta los 2 años o 3 años y terminan pesando pues 60 kilos, 80 kilos, que en realidad no es como se puede decir, no es rentable para su... Pero la carne, por ejemplo, si la quieres vender, digamos, en el camal, no se están pidiendo más o menos 100 kilos, 60 kilos, y algunos son cuando tienen apenas meses. Claro, o sea, como te digo, cuando un animal ya está listo para el beneficio, un animal ya un gorrino, que le llaman gorrino cuando ya está listo para ir al matadero, es un animal que pesa 100 kilos, entre 90 y 100 kilos, y tiene más o menos 150 días. Si ya tú te pasas de eso, ya esos animales prácticamente ya son para reproducción, ¿no? Pero sí, o sea, hay demanda, todo lo que es el 100% de lo que se produce, el 50% para embutidores, o sea, para la producción de embutidos, y 50% para lo que es venta de carne, ¿no? Que en supermercados, mercados distritales, chifas, restaurantes, hospitales, todos quienes consumen carne fresca es un 50%, el otro 50% es para embutidos. ¿Y cuáles podrían ser las ventajas de vender
Bueno, definitivamente es hay una perspectiva interesante en lo que es la comercialización de la carne de cerdo, porque es una carne mucho más barata que la carne de res, por ejemplo, y también es mucho más rendidora, por ejemplo, que la carne de pollo, ¿no? ¿Se puede decir que es más nutritiva también? También la carne de cerdo tiene altos niveles de hierro, ¿no? De proteína entre 20 y 22%, que es mucho más alta que otras especies, y por ejemplo en lo que es promoción en sí al consumo, contra lo que mucha gente piensa, tiene por ejemplo mucho mayor cantidad de potasio que de sodio, por tanto es muy recomendable para personas que sufren de hipertensión, ¿no? A veces la gente dice, no voy a comer cerdo porque me hace daño, etcétera. No, más bien es al contrario, porque como tiene altos niveles de potasio y bajos en sodio, entonces es muy recomendable para las personas operadas al corazón, que han sido operadas o tienen hipertensión. La carne es muy saludable, ¿no? Y la especie porcina, por ejemplo, es la única especie animal que tiene la capacidad de almacenar la grasa en la superficie de su cuerpo. Entonces ustedes habrán visto una chuleta, un lomo, que toda la grasita está en la parte simplemente le retiran y todo lo que queda es carne magra, mucho más magra.